en nuestro curso de literatura. Para mí es un placer nuevamente contactarme con ustedes en esta hora. Soy el profesor Dan y permíteme esta mañana juntos poder interactuar en uno de los temas más importantes dentro de la literatura que estamos estudiando, la literatura peruana. Pero es importante también seguir recordando estos últimos valores de este mes, que es el valor del respeto y la tolerancia. La manera como nosotros podamos respetar a las personas es la forma como ellos nos van a respetar también a nosotros. Podemos dar de nosotros a otras personas y ellos nos darán a la medida que nosotros también recibamos. Y la tolerancia, otro valor importante en medio tal vez de las dificultades de la vida, en medio del sufrimiento de la vida. Qué importante es la tolerancia, qué importante es salir adelante con paciencia en la vida. Así es que no olvides estos dos valores que durante este día vamos a seguir recordando. Como dije al inicio, este es un tema muy importante dentro de la literatura peruana. Ya estamos saliendo de la época republicana en su primera etapa. Estamos estudiando las etapas de la historia peruana en relación a la literatura. Hemos visto la semana pasada la literatura realista, hemos visto a dos máximos exponentes de la literatura realista como son Manuel González Prada y la señora Clorinda Mato de Turner. Hemos visto algunos fragmentos de sus obras, hemos visto sus pensamientos literarios. Entonces, dentro de la historia peruana, los escritores comenzaron a plasmar una denuncia social en la época del siglo XIX. En realidad, Manuel González Prada con Clorinda Mato de Turner comienzan a hacer una crítica mordaz a la situación del momento, que era las consecuencias de la guerra con Chile. Entonces, los escritores comenzaron a darse cuenta que el Perú necesitaba una reconstrucción nacional, necesitaba de alguna otra forma levantarse en medio de toda situación caótica. Luego ya a finales del siglo XIX se comienza a desarrollar otro tipo de literatura. En realidad es una literatura americana, es una literatura que plasma de alguna forma las creencias y el pensamiento no solamente del Perú, sino de toda América. Y estoy hablando del modernismo literario. El modernismo literario es la única corriente autóctona en América y no europea, ¿ok? Ese es un dato muy importante. Estamos encontrándonos con una corriente propia de América y se desarrolló a lo largo de, por lo menos la primera parte del siglo XX. Y uno de los escritores más importantes dentro de esta época modernista que hoy día vamos a estudiar es sin lugar a dudas el escritor José Santos Chocano. José Santos Chocano fue un reconocido poeta, agente diplomático involucrado en la política y gubernamental, también conocido en la literatura como el cantor de América. Él se proclamó en una de sus poesías el cantor de América. Es el máximo representante del modernismo aquí en el Perú y vamos hoy día a estudiar un poco más sobre Chocano. Obviamente, la característica primordial de este hombre es que contagia su poesía con una destreza única propia de la descripción y el amor que le ponía a ella. Su orgullo americano, como él decía en su obra Alma América, le hace exaltar hasta lo sumo, reconociendo su superioridad por encima de escritores contemporáneos de su tiempo. Sin lugar a dudas vamos a estudiar a un gran escritor, vamos a estudiar a un hombre que él mismo se hizo llamar el cantor de América, el orgullo americano, y tenía mucha razón, porque su poesía comienza a ser superior, digamos así, en medio de sus contemporáneos. Así que permíteme esta mañana poder compartirte sobre la literatura modernista y especialmente ver al escritor José Santos Chocano. Pero antes de entrar al escritor, es muy importante que tomemos algunas preguntas, algunos datos generales sobre la corriente modernista. ¿Cómo se desarrolló el modernismo literario? Y como yo ya dije al inicio, el modernismo es una corriente propia de América. Fue una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se puede decir que el fundador del modernismo como una corriente autóctona de América fue el nicaragüense y poeta Rubén Darío. ¿Ok? Este dato es muy importante. Rubén Darío, el nicaragüense, comienza a poder plasmar una poesía revolucionaria y diferente en América. Y a raíz de su publicación de su obra llamada Azul, en el año 1888, comienza a surgir un nuevo periodo que se llama el modernismo literario. Ahora, esta corriente se caracterizó por su estética preciosista. ¿Ok? Era una estética literaria, se preocupaba mucho por la palabra, por embellecer la palabra.
se caracterizaba por la exaltación y refinamiento de los sentidos. Quería que su poesía pudiera captar los 5 sentidos del lector. Y obviamente para eso usaba imágenes propios de los recursos poéticos y sobre todo la descripción de lugares exóticos. En realidad, todos los modernistas eran cosmopolitas, eran personas que viajaban, eran personas que admiraban otros paisajes, admiraban la naturaleza como fuente de su inspiración poética. Además, el movimiento modernista se destacó por evadir los temas políticos y sociales, o sea, nada de nada. Evadieron, no tomaron importancia a los temas políticos y sociales de sus obras, enfocándose más bien en la perfección del lenguaje. Cuando uno lee una obra modernista, uno se da cuenta que hay un perfecto lenguaje y en la creación, sobre todo, de mundos mágicos y lejanos. Es increíble cómo en la literatura modernista vamos a ver lugares exóticos, inimaginables, propios de la ficción del escritor. Asimismo, los sentimientos y las pasiones humanas también fueron un tema de interés para los escritores de este fenómeno literario. Así es que este es un rasgo característico de la literatura modernista. Vamos a ver que la poesía va a ser el género más desarrollado en este tiempo y sobre todo va a ser el género que va a llegar a las masas y a los lectores para impresionar sus 5 sentidos. Vamos a ver algunos representantes en América. Vamos a ver cómo en Latinoamérica algunos escritores se levantaron para poder escribir literatura modernista. El primero que tú ves en la pantalla es el señor Leógenes, o llamado también Leopoldo Lugones, un argentino, nació cerca de los años 1800 hacia adelante, un hombre que comienza a plasmar en sus obras el paisaje argentino. Leopoldo Lugones es el máximo representante modernista en la Argentina. Otro reconocido, poeta cubano, José Martí, sus versos sencillos, un gran escritor de verdad, uno de los pocos escritores modernistas que destacó en Cuba. A él le debemos esa melodía, ese verso que dice: cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Qué hermoso poema, ¿no es cierto? Estos versos sencillos de José Martí, el cubano. También tenemos a Amado Nervo, el representante máximo del modernismo en México. También escribió obras exaltando la serranía mexicana y llevando una poesía a los lectores que pudiera impresionar con su lenguaje perfecto. Creo que este debería estar en la cabeza de los representantes principales. El señor Rubén Darío, reconocido fundador del modernismo. Él admiraba mucho la literatura clásica. Él hace una poesía que admira la literatura clásica, que evoca, digamos, las ninfas de los griegos, las musas de los griegos. Realmente un hombre que le debemos mucho con su poesía, titulado Azul, su poemario, en esos versos profanos como él mismo lo utiliza. Pero para nosotros, para nuestro interés, el estudio que hoy día vamos a hacer es sobre José Santos Chocano, peruano reconocido. Obviamente él conoció a sus contemporáneos y de alguna otra manera vamos a ver que este hombre realmente representó en su tiempo para los peruanos el orgullo de ser peruano. Y espero que nosotros, a la medida que vamos viendo, analizando unos datos importantes de la vida de José Santos Chocano, nos metemos mucho al aspecto de su poesía en la cual vamos a analizar. Pero dentro de sus datos biográficos vamos a decir que José Santos Chocano fue conocido también como el Cantor de América. Él escribe un poema, un soneto titulado Soy el Cantor de América, y él dice: soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un canto, mi alma es un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje como vaivén colgado de hamaca tropical. Entonces él comienza a introducir este hecho de ser el cantor de América, representado por ser un hombre orgulloso de sus raíces. Él decía que la sangre es española e incaico es el latido, y si no haber sido un blanco aventurero, hubiera sido un indio emperador. Increíble
cómo este hombre se denominaba el cantor de América. Y será por eso de que se ganó la enemistad literaria e intelectual de sus contemporáneos. Era un poco soberbio, digamos así, José Santos Chocano, cuando se refería a sí mismo. Ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, aquí en Lima, a la edad de 14 años. Qué interesante dato de su vida, ¿no es cierto? Ingresó a la universidad a los 14 años. Tuvo una vida agitada. Fue acusado de subversionista. Él se metió mucho en la política. Fue encarcelado por esos motivos a los 20 años, lo cual lo llevó a recorrer América como diplomático y aventurero. Parece ser que su experiencia política le llevó también a escribir sus versos en sus viajes por Europa. Así es que se desempeñó desde muy temprana edad en algunas misiones diplomáticas por su país que le condujeron inicialmente a Colombia y luego a España. Uno de los datos quizás anecdóticos de este hombre, porque la vida de José Santos Chocano tiene muchas anécdotas, podemos decir así. Y creo que una de sus anécdotas que ya hemos visto es que ingresó a la universidad a los 14 años. Pero quizás otra de las anécdotas importantes es que parte ya al final de sus días. En la tarde del 31 de octubre de 1925, él mató de un disparo a quemarropa a un joven escritor llamado Edwin Elmore. Ahora, este asesinato le llevó a la cárcel, obviamente, pero lo mató, como dije al inicio, por problemas y altercados entre colegas, entre literatos. Él se creía el cantor de América y seguramente eso llevó a relacionarse con otros escritores y a ser un poco soberbio en sus expresiones en refiriéndose a sí mismo. Entonces tuvo un altercado en el diario El Comercio de Lima, una discusión que llevó justamente a asesinar a Edwin Elmore. Y es lógico, este hombre había criticado ácidamente la posición política del poeta. Interesante porque Chocano sale libre, ¿ok? Solamente cumplió 2 años por un indulto y se fue a vivir a Santiago de Chile. Ahora, en Santiago uno parece de que José Santos Chocano había reflexionado sobre sus hechos, o por lo menos hubiera vivido una vida más tranquila. Pero no fue así, no fue así. En el año 1934, él fue asesinado en el tranvía por Martín Bruce Padilla. Interesante, ¿verdad? Interesante cómo este hombre fue asesinado de la misma manera que él asesinó. Él fue asesinado por un esquizofrénico chileno que creía que Chocano tenía el mapa de un tesoro. Cosa de locos en la vida de los escritores. Y José Santos Chocano se caracteriza por esos detalles importantes de su vida. Entre sus obras destacadas, en donde él más se desarrolló en la poesía, en 2 etapas. En la primera etapa fue un modernista más conservador y la segunda etapa fue un modernista más liberal, más enérgico, más soberbio, más orgulloso. Escribió su obra Ira Santa, publicada en el año 1895, Selva Virgen, Alma América, su obra principal en el año 1906, donde ahí se encuentra el soneto Soy un cantor de América, El Hombre Sol y Oro de Indias. Si se dan cuenta, en los títulos de sus poesías, de sus poemarios, nos damos cuenta cómo es la forma, ¿verdad? Él mucho daba importancia a la palabra, a la perfección. Él habla mucho de descripción de palabras. Por ejemplo, iras santas, muchos adjetivos. Selva virgen. Alma América. Hombre sol. Una imagen de hombre sol, ¿verdad? Oro de Indias. Imágenes simbolistas que te permite a ti captivar la atención del lector. Entonces podemos ver ahí algunas obras representativas de este hombre José Santos Chocano. ¿Cuáles son las características de sus obras? Cuando leemos sus poemas, ¿qué vamos a encontrar ahí? En primer lugar, una tendencia descriptiva y visual del paisaje americano, americanista se podría decir. Él cuando escribe el soneto Soy un cantor de América, él describe los paisajes de los Andes. Por ejemplo, él dice, los Andes son de plata y el león de oro. Tendencia descriptiva. También podemos decir que uno de sus rasgos es el individualismo y obsesión poética. Él comienza a verse a sí mismo como el mejor de todos los poetas y tenía una obsesión por escribir. Habla también de temas históricos. Él va a referirse mucho, sobre todo en la cultura clásica del pasado. Y creo que uno de los rasgos importantes del modernismo, y más en la poesía de José Santos Chocano, era el color y sonoridad que le ponía a sus versos, y sobre todo el ritmo y la música cuando se cantaba sus versos.
Entonces, chicos, hemos visto un poco por qué es importante José Santos Chocano para la literatura modernista en el Perú. Justo por esto, porque fue uno de los pocos escritores peruanos que comienza a plasmar una literatura poética diferente en su tiempo, Así que esta mañana vamos a hacer algunas actividades prácticas para que tú puedas un poco también interiorizar los conocimientos y a la vez poder de alguna otra forma resumir lo que hemos hablado. Vamos con marcar algunas alternativas correctas. Tú tienes ahí en tu material en casa. No es una característica del modernismo literario. A ver, ¿cuál no es una característica? Nace en Nicaragua con el poeta Rubén Darío. Exalta la naturaleza y los lugares exóticos. Una gran admiración por los temas medievales y renacentistas. Resalta mucho los sentimientos y las pasiones humanas. Si te das cuenta, la A, la B y la D tiene mucho de cierto. Nace en Nicaragua, exalta la naturaleza, resalta mucho los sentimientos y las pasiones humanas, pero no tiene una gran admiración por los temas medievales y renacentistas. Así es que la alternativa es la C. Es un dato sobre la vida y obra de este hombre, José Santos Chocano. Muere producto de leucemia en Chile. Fue representante y embajador en Francia como diputado peruano. Conocido como el Cantor de América. Fundador del diario Ariel. La alternativa es conocido como el Cantor de América, José Santos Chocano. ¿Por qué se caracteriza las obras de Chocano? ¿Por los temas históricos que desarrolla? ¿Por su marcada dramaturgia en el teatro peruano? ¿Por su intento ocultismo en el estilo literario? ¿Por su estructura cronológica de su prosa literaria? Uno puede imaginar que la característica de sus obras es por los temas históricos que él desarrolla. Vamos terminando con esta última. Una de las características del modernismo en América es el recojo de las costumbres populares de los Andes americanos. Aplica el arte libre en su composición poética. Perfección del lenguaje y la creación de mundos mágicos y lejanos. Busca orientar y enseñar a la sociedad a través de la narrativa. ¿Cuál será una característica del modernismo que habíamos mencionado? No olvides esto: perfección del lenguaje y la creación de mundos mágicos y lejanos. Los modernistas buscaban cualquier lugar para poder inspirarse. Buscaban en la naturaleza su fuente de inspiración. Y cada vez que miraban los cerros, los animales, los Andes y toda la naturaleza que le plasmaba, ellos usaban muchos adjetivos para poder recrear con su poesía y así exaltar lo que sus ojos miraban. Por eso usaban un lenguaje muy exquisito. Usaba un lenguaje que de alguna manera u otra no enamoraba, sino impresionaba. Y eso era de mucho valor para la época de la literatura modernista. Así es que aquí tenemos, chicos, un panorama entonces de la literatura modernista en la época del siglo XIX, inicios del XX. La importancia del modernismo en el Perú radica porque José Santos Chocano dio al Perú y a América un sentimiento poético de orgullo americano por el linaje que él tenía y sobre todo por una revolución de la poesía peruana que más adelante, años mucho después, muchos autores imitarán su estilo. Así que vamos a dejarte luego en casa, ahí en tus actividades, para que tú puedas leer y analizar ese poemario, Alma América, y sobre todo el soneto, Soy un cantor de América, y algunas preguntas de análisis.